Bien. En el video anterior habíamos hecho una pequeña introducción sobre la obra de Simmel, presentando a George Simmel como un sociólogo particular que inaugura una forma diferente de hacer sociología, que es la sociología formal o pura, que le interesa las formas de socialización, es decir, que sin desconocer que en cada encuentro, en cada acción recíproca, en cada interacción, cada uno de nosotros porta contenidos que llevamos puestos, que llevamos con nosotros, como estructuras de disposiciones a sentir, a actuar, a pensar de determinada manera, que los ponemos en acto, que los ponemos en juego, es decir, que llevamos con nosotros contenidos que son extrasociales, contenidos psicológicos que son extrasociales y que ponemos en acto en la relación con el otro. Lo que le va a interesar a la sociología es justamente las formas en que se produce esa interacción, cómo a partir de esa interacción se va generando, a partir de esas formas de socialización se va generando más vida, fundamentalmente en aquellas acciones recíprocas que se producen porque sí, dice Simmel, y que es lo que él llama sociabilidad, formas de sociabilidad, no de socialización. Formas de socialización son esas reglas, normas, esas formas que van quedando disponibles, de esas acciones recíprocas que pueden ser más o menos duraderas, pero aquellas acciones recíprocas que se producen, dice Simmel, porque sí, esos encuentros, eh, querer estar juntos porque sí, querer encontrarse porque sí, esos instantes, esos momentos de la vida social son los que le llaman la atención y que también quiere estudiar y que a eso llama sociabilidad. Es decir, ¿por qué establecemos esas relaciones con otros? ¿Por qué queremos estar junto a otros? ¿Por qué queremos no sé, ver una película juntos? ¿Por qué queremos compartir vida con otros? A eso lo llama, a esas relaciones las llama sociabilidad. Bien. Simmel lo que va a decir es que cuando los individuos se relacionan entre sí, que se influyen recíprocamente, forman una unidad social. Y esto es lo que le interesa a la sociología, cómo los individuos al relacionarse con contenidos que son contenidos psicológicos, que son extrasociales, cómo al poner en juego en esa acción recíproca ponerlos en acto, cómo configuran una unidad social, cómo configuran un grupo, un agrupamiento, un grupo. Es decir, cómo se van formando esos sistemas microsociales y cómo esos sistemas microsociales de interacción entre individuos van a ir configurando unidades sociales, van a ir configurando o se van estableciendo grupos. A partir del establecimiento de estas unidades y de estos grupos se van a ir quedando disponibles normas, reglas, que pueden ser trasladadas entonces a otras formas de socialización a partir de que como individuos participamos de diferentes círculos de pertenencia, participamos de diferentes círculos más amplios o menos amplios de diferentes grupos. La socialización y no la sociedad, no esa sociedad que planteaba la sociología positiva, sino ese flujo de vida social, esa socialización, esas formas de socialización así entendidas, es la manera, es la forma en donde cada uno de nosotros como individuos vamos realizando nuestros intereses, vamos desarrollando nuestros propios intereses y así nuestras disposiciones a actuar, nuestras disposiciones a pensar, a sentir, donde intervienen los sentidos fundamentalmente, donde intervienen, y ahora vamos a ver cómo, por eso es una sociología de los sentidos sensualista,
porque va a analizar, ahora les voy a leer algunos párrafos, va a analizar la comunidad espiritual que se forma entre quienes comparten un acontecimiento, una situación, a través de compartir uno de los sentidos, por ejemplo, el sentido del oído al escuchar la música, o el sentido al asistir a un concierto, al juntarse para hacer música, o por ejemplo, los que comparten una puesta de sol, los que comparten una mirada de la luna. Bueno, Simmel va a decir que entre ellos se conforma como una comunidad espiritual a partir de esa sensualidad, a partir de ese sentido. Bueno, les decía que la socialización, entonces así entendida, es la forma donde los individuos realizan de innumerables maneras sus propios intereses y van conformando en esas instancias de socialización, van constituyendo grupos, van constituyendo un sentido de lo colectivo, de actuar en común, de formar lazos de pertenencia, es una manera de conformar objetivos e intereses comunes. Entonces, a diferencia de otro tipo de sociología que le interesa analizar las grandes estructuras o, digamos, en términos de estructuras fijas, a Simmel lo que le interesa es, bueno, rastrear esa vida social en lo que él llama status nascendi, es decir, en cómo se va gestando esa vida social, cómo se va gestando ese flujo de vida social. Dice, bueno, que le interesa la génesis, los estados embrionarios de esta vida social, de las formas de socialización, de cómo cada una de estas disposiciones que son subjetivas y estos contenidos psicológicos son puestos en acto, son llevados adelante para lograr ciertos objetivos, cómo cada uno al ponerlos en marcha va llevando, va poniendo en marcha también un saber práctico, y cómo en estas situaciones se van negociando estas disposiciones a actuar de determinada manera o a pensar o a sentir de determinada manera para conformar esa unidad social. Bien, en el video anterior habíamos visto que en estas interacciones recíprocas comienzan a aparecer, se empieza a constituir o puede constituirse en instituciones, se pueden ir cristalizando, y cómo la cultura y cómo las instituciones se van conformando, se van constituyendo, se van instituyendo a partir de estas formas de socialización y estas formas de tipificación recíproca, van quedando disponibles como conductas tipificadas, como formas de comportamiento, como normas, como reglas tipificadas, y que van quedando disponibles en la cultura como depositaria de esos múltiples sentidos sociales, como depositaria de esas múltiples formas que cada uno de los grupos, que cada una de estas unidades sociales aportan y dejan disponibles para la cultura. Esperen, me voy a tomar un mate. Entonces, la cultura, al ser depositaria de estas múltiples formas, de estos múltiples sentidos sociales que aporta cada una de las unidades sociales, que aportan cada uno de los grupos,
tiene disponibles, pone a disposición y tiene disponibles para toda la sociedad estas formas, ¿sí? Independientemente, de nuevo, de cada contenido que le haya dado origen y de cada contenido que cada unidad social haya negociado desde cada individuo. Por eso Simmel va a decir que la cultura condensa la dimensión objetiva, condensa en una dimensión objetiva estas cosas que brotan, lo que emerge, lo que brota de las formas de socialización. Otra de las cuestiones que yo les había puesto en el capítulo que les compartí, que ya creo que lo comentamos en el video anterior, es que hay determinadas condiciones que él analiza como condiciones de posibilidad para que se produzca esta socialización, para que haya sociedad, para que se produzca esta socialización, para que se dé este flujo de la vida social. Por un lado, dice que va a plantear que la existencia de la sociedad supone un determinado conocimiento, un determinado saber práctico, que es el saber práctico que utilizan los individuos para moverse en estas acciones recíprocas, ¿no? Al momento de establecer relaciones, cada uno de los individuos pone en marcha estos saberes prácticos en la relación con los otros. Va a decir que otra de las condiciones es que, cada individuo, al poner en marcha este saber práctico, lo que está poniendo en marcha son capacidades, son sus competencias para interactuar. Digamos que en esta interacción, la creación y recreación de la sociedad es un devenir constante. Es decir, que continuamente se va a estar creando y recreando la sociedad. Por eso entiende esa vida social como flujo. Por lo tanto, ese concepto de sociedad, en vez de ser un concepto de sociedad estático e hipostasiado, es considerado como un proceso de creación, un proceso de recreación, donde el cambio es constante. ¿Por qué? Porque esas formas que quedan disponibles en la cultura, que se objetivan en la cultura, presionan o se oponen o coartan ciertas libertades individuales, ciertas expresiones de las disposiciones individuales y las van modificando. Es decir, que esa subjetividad se va modificando a partir de cómo esa cultura objetiva va condensando todas esas formas de socialización propias de cada unidad social, propia de cada grupo, y a la vez, a partir de nuevas interacciones y a partir de nuevas acciones recíprocas y formas de socialización, esas formas de socialización van a ir modificando, y esa cultura subjetiva puesta en las nuevas acciones recíprocas van a ir modificando la cultura. Es decir, que continuamente hay un proceso de creación y recreación de lo social. Por eso dice, es un resultado, tiene un resultado precario e inestable, porque siempre está en constante cambio, porque siempre están cambiando las formas de socialización, en formas de socialización en las cuales se actualiza continuamente y se recrean continuamente las acciones entre los hombres. Y otro elemento, otra condición de posibilidad para que se dé la sociedad, otra condición de posibilidad de la sociedad, es que esto que habíamos comentado de que cada uno de nosotros tiene capacidad de construir tipificaciones del otro. Estas tipificaciones del otro que funcionan continuamente, ¿no? El otro siempre es construido a priori en
acción recíproca. Esperen que se me cayeron todos los libros. Bien, estábamos hablando de las tipificaciones recíprocas, ¿no? Donde el otro puede ser, eh, el otro siempre es construido a priori y puede ser parte de mi misma forma de interpretar el mundo, y por lo tanto de compartir una cosmovisión y una identificación recíproca que es lo que me va a permitir conformar ese sentido de pertenencia compartido, que yo les había dado el ejemplo en el video anterior, creo, respecto de cómo se toman determinadas partes, cómo se produce esa metonimia social de tomar determinada partecita del otro como la totalidad del otro, y que me permite identificar. Es decir, que por un lado realizo un proceso de abstracción que me permite tipificar y construir a priori al otro. Entonces, la sociedad entonces sería este complejo proceso por el cual vamos, de socialización, por el cual vamos haciendo tipificaciones recíprocas, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué me había quedado por decirles? Bueno, esto que señalaban, ¿no? El carácter dinámico de lo social, es decir, cómo a cada instante lo social se va armando, se va anudando, se va desanudando, se va recreando en este hacer y padecer. Lo social como una urdimbre inestable de relaciones sociales, urdimbre inestable que aparece como el palpitar de la vida, por eso ese flujo, ese magma, ¿no? esa figura. Dice Simmel, esto no está asegurado salvo en el instante del acontecer. Por eso se lo conoce también como una sociología de la vida o una sociología del acontecer. No está asegurado salvo en el instante del acontecer. Habla de que son formas inestables, que son formas modificables, por ejemplo, y formas modificables que son las que de las cuales debe ocuparse la sociología. Acá había traído yo, este es un libro de Esteban Bernick. Esteban Bernick es uno de los sociólogos que más ha producido en Argentina sobre Simmel, y es uno de los responsables, si se quiere, entre comillas, de esta revalorización de la sociología simmeliana en la UBA y en Argentina. Yo les había comentado que hay un reconocimiento tardío, no solamente en Argentina, sino en muchas partes de lo que es los aportes de la sociología simmeliana. En parte, ya lo comentamos en el video anterior, por estos temas que trata, que se consideran subvalorados o se consideraban subvalorados para la sociología, en parte por su condición de judío, aunque él no reconoce la desvalorización y la persecución. Sus biógrafos sí ven cómo es rechazado sistemáticamente 3 veces en concursos para profesor por su condición, o cómo se lo descalifican los informes exclusivamente por su condición de judío. Y una tercera cuestión que no la había comentado, pero que ahora les comento, es que en realidad parte digamos, de la visión sociológica triunfante de posguerra fue la que venía de la mano de Parsons, y Parsons en su sociología incluye aspectos weberianos y de Durkheim, y si bien había en una primera versión de su sociología había incluido un capítulo de Simmel, al final, como en su esquema de la modernidad triunfante, digamos, en su propia sociología, no esta forma de hacer sociología de Simmel
era disruptiva, cuestionadora de toda forma de autoridad, decide sacarlo de su sociología y por lo tanto, por más que había influido mucho en todo lo que había sido la filosofía de la Escuela de Chicago y la antropología norteamericana de los años 20, posteriormente es como que queda medio olvidada la sociología simmeliana. Bien, acá yo me había notado algo que me interesaba comentarles. Les decía en este libro de Esteban Bernick, en el capítulo 5, les leo un poquito, dice: en la sociología de la vida de George Simmel, un punto de mira fundamental lo constituyen las infinitas posibilidades de estar con otros, es decir, las múltiples formas en que pueden anudarse el lazo social entre individuos. La lucha, el conflicto, la amistad, la hostilidad, la subordinación, la competencia, la asociación, la sumisión o el matrimonio son algunas de estas múltiples formas de interacción social. Nos ofrece elementos para, a través de la abstracción de los contenidos, analizar las formas puras según sus grados de objetivación y subjetivación, de simetría y asimetría, de interioridad y exterioridad, y también según su carácter mediato o inmediato. Esto último implica distinguir entre la categoría general de socialización, entendida como relación social que es un medio para un fin exterior a sí misma, y la categoría de sociabilidad, que es la relación social pura, aquella que no constituye medio alguno para otro fin, sino que ella misma es un fin en sí, que era lo que les comentaba antes, ¿no? Esta idea de la sociabilidad. Y acá nos da algunos ejemplos, citando al propio Simmel, ¿no? Respecto de esta idea de la vida con los otros. Dice: breve descripción de situaciones mundanas. Por ejemplo, diferentes situaciones que se suceden a lo largo, o que explica Simmel en La Gran Sociología de 1908. A. Un grupo de individuos que se reúne para ver en forma conjunta la caída del sol. B. Un grupo de individuos que se reúne para apreciar en forma conjunta la iluminación de la luna. C. Un grupo de individuos que se reúne para hacer música. Entonces, acá, digamos, lo que está analizando es cómo los sentidos producen esa comunidad espiritual de la que habla Simmel, ¿no? Dice: un grupo de individuos que asiste a un museo, que asiste a un concierto, es decir, estas situaciones particulares en las cuales Simmel lo que está analizando y lo que se pregunta es: ¿cuál es la energía que enlaza a los individuos en las circunstancias de cualquiera de estas situaciones? Es decir, que esa energía que los mueve a estar juntos, a estar con otros, es lo que él llama esa comunidad espiritual. Bueno, esto es parte de la sociología simmeliana. Después hace Bernick hace un acápite sobre lo que es la afinidad electiva y cómo trabaja el tema de la afinidad electiva, que es un concepto, una perspectiva que nosotros trabajamos en la sociología weberiana, ¿sí? Cómo a partir de esa afinidad electiva él establece esa imputación causal. Bueno, acá en Simmel va a analizar la afinidad electiva a lo largo de las relaciones, y va a analizar, digamos, mediante lo que sería, bueno, esto que la exterioridad, la interioridad, las diferentes formas puras, abstrayendo de los contenidos, ¿no? Y cómo se producen esas afinidades selectivas, término que toma de una obra de Goethe.
A ver si encuentro acá. Me había señalado algunos párrafos para leerles. Esperen que voy a pausar porque si no se va a hacer largo mientras busco. Aquí lo encontré. En la página 100, en esta introducción de Simmel que nos hace Esteban Barnik, dice: en lo que podemos considerar su crítica a la reedificación del concepto de sociedad por parte de la sociología positiva hasta ese momento en curso, Simmel propone entender a la sociedad como algo dinámico que ocurre en tanto los individuos se socializan, que es lo que habíamos comentado en el primer video y recién. Esto último significa para Simmel que los sujetos mantienen en todo momento relaciones recíprocas por las que se produce constantemente un intercambio de efectos. El foco está puesto en las múltiples relaciones que los sujetos mantienen en cada instante, tanto en las relaciones recíprocas duraderas y rígidas, por ejemplo, las que surgen de instituciones como la familia, la iglesia, el Estado, o las relaciones recíprocas efímeras y fluidas, como las que surgen cuando, por ejemplo, dos personas cruzan sus miradas o comparten una función de teatro. Dice Wernicke, en lo que hemos considerado una suerte de manifiesto de la sociología simmeliana, su artículo de 1894 titulado El problema de la sociología, es muy conocido el párrafo que reaparece al inicio del capítulo 1 de la Gran Sociología de 1908. Dice: la socialización entre los seres humanos se desconecta y se vuelve a conectar siempre de nuevo como un constante fluir y pulsar que concatena a los individuos incluso allí donde no emerge una organización propiamente dicha. Los ejemplos que efectivamente refieren a una sociología de la vida en el ámbito de la vida cotidiana son muy ilustrativos. Y acá cita a Simmel y dice: que las personas se miren unas a otras, que tengan celos, que se escriban cartas o que almuercen juntas, que las personas se vistan y adornen para otras. Todas esas miles de relaciones que juegan entre una y otra persona de manera momentánea o duradera, consciente o inconsciente, evanescente o con consecuencias, nos entrelazan de manera ininterrumpida. Aquí se encuentran los efectos de interacción entre los elementos que sostiene toda la resistencia y elasticidad, toda la policromía y uniformidad de esta vida tan claramente perceptible y tan enigmática de la sociedad. Bien. Esa suma de incontables interacciones, ¿sí? Tanto las más visibles como las microscópicas y que aparecen invisibles, es lo que le interesa a Simmel. Y después los ejemplos de esta sociología simmeliana, que es maravillosa y que vamos a seguir rastreando en los autores que vamos a ver en la próxima unidad, fundamentalmente cuando veamos Goffman, cuando veamos Bourdieu, cuando veamos Foucault. Goffman es el único que lo cita. Foucault no lo cita y hace sociología formal simmeliana continuamente cuando hace su análisis de las formas de disciplinamiento social. Bourdieu lo cita poco. Pero vamos a encontrar estos rastros de su sociología en varios autores contemporáneos. Otro de los aspectos de esta sociología del acontecer o sociología de la vida cotidiana, que me parece interesante y que rescata acá Esteban Wernicke, es cómo hace una sociología donde lo que le interesa son los grados de libertad de los hombres, los grados de autonomía, la vida con los otros y cómo se expresa en el gozo y entre el gozo y el sufrimiento, ¿no? Y para esto, dice Wernicke, Simmel describe un conjunto de situaciones vitales empíricas de las cuales recortamos las siguientes ilustraciones.
Primero, las relaciones de amistad durante los viajes. Estas relaciones producen a menudo una intimidad y franqueza para la cual no se halla propiamente motivo interior. A ello, apunta Simmel, parecen colaborar tres razones. Miren qué interesante esto que plantea Simmel, de una situación cotidiana como puede ser compartir un viaje largo en el tren con otra persona. Dice, uno, el apartamiento del medio de vida acostumbrado, es decir, lo extra cotidiano, lo que no ocurre cotidianamente, a lo que no estamos acostumbrados. Dos, la comunidad de impresiones o acontecimientos. Estamos compartiendo esa comunidad, que es una comunidad espiritual, que está dada por los sentidos de compartir la misma vista, el mismo ambiente, los mismos olores, el mismo sentido auditivo, es decir, esa sensualidad, esa vida, ¿sí? Ese instante. Dice la comunidad de impresiones u acontecimientos. 3. La conciencia de la próxima y definitiva separación. Y esto le parece central, es decir, que el saber que no vamos a ver nunca más a esa persona, o que es poco probable que volvamos a compartir con esa persona, hace que podamos confiar de otra manera y decir cosas que no diríamos o comportarnos de una manera que no nos comportaríamos en nuestras acciones recíprocas cotidianas, dice Simmel. Dice, se comprende claramente el efecto de la comunidad de impresiones durante el viaje, creando una especie de comunismo espiritual. Respecto del apartamiento del medio de vida acostumbrado, las personas suelen saber, en el contexto de sus relaciones habituales, lo que deben callar y lo que pueden decir. Pero cuando se encuentran frente a personas totalmente extrañas, pierden toda medida de lo que se debe hablar o callar. Pierden la seguridad interior y una vez iniciada la intimidad o la confidencia, no pueden detenerla. Respecto de la duración de las relaciones y cómo afecta el tiempo en esas relaciones, por eso aísla determinadas variables en algunos, la duración o el tiempo, en otras el espacio, va aislando para analizar esas formas de socialización. Pero respecto de la conciencia de duración, dice, la conciencia de la duración de las relaciones también es un motivo que intensifica los sentimientos de dicha. Dice, los éxitos amorosos de los soldados, por ejemplo, se han atribuido a que no son tan sedentarios como la mayoría de los profesionales y a que la relación con el soldado tiene para la mujer el color de un sueño pasajero. Es decir, va analizando de manera fantástica situaciones de vida cotidiana que aparecen claramente como desvalorizados o casi limítrofes con lo literario para la sociología académica del momento. Bien, bueno, se me está haciendo muy largo mi entusiasmo y se me está haciendo muy largo este video. Lo otro que quería comentarles es, y en esta misma línea, cómo él hace también una fina descripción de lo que es la vida en las grandes ciudades. Y para esto, digamos, hace una comparación, una contrastación, que es la contrastación casi típica de la sociología entre lo que es la vida tradicional y la vida moderna, o entre lo que es la vida en la aldea campesina y la vida en las grandes urbes, ¿no? Ahí toma la figura del urbanitas, como la vida en la comunidad agraria versus la vida en la sociedad capitalista. Pero en los aspectos que se va a detener es en los aspectos que son propiamente de la vida, de la modernidad cultural, ¿no? Y ahí, bueno, va a analizar el avance de lo que son las nuevas formas tecnológicas, las nuevas formas financieras, la pérdida, cómo en las grandes ciudades se va perdiendo las relaciones cara a cara, digamos, cómo aparecen formas impersonales que están más mediatizadas, ¿sí? en las grandes ciudades.
Y por eso analiza la cultura moderna, la cultura de las grandes ciudades en la modernidad y en el capitalismo, como que estuviera crecientemente más alejada de la subjetividad de los individuos. Dice, va a estar regida por la objetividad despiadada del cálculo, y esa objetividad aparece como entronizada como estilo de vida, ¿no? Donde digamos, aparece como una libertad relativa, ¿sí? De sustraerse de la mirada del otro. Dice, Simmel va a decir que a partir de las formas de interacción, de esas formas de interacción que son siempre acciones recíprocas, en las que se despliegan intercambio de efectos, es decir, cómo uno afecta el comportamiento, cómo uno afecta al otro, ¿sí? En sus emociones, en sus pulsiones, en sus sentidos. Eh, y a partir de esos tipos sociales o psicosociales, donde se expresa la individualidad típicamente urbana, Simmel los va caracterizando y va haciendo una caracterización de esa vida en la gran ciudad, ¿no? Donde lo que va a encontrar es que hay cada vez mayor proximidad de tipo espacial, pero cada vez mayor distancia en lo que sería lo que él llama distancia espiritual. Es decir, estamos cada vez, digamos, eh, con mayor densidad demográfica, si se quiere, con proximidad espacial, donde hay un achicamiento de las distancias espaciales, donde se produce el hacinamiento, y sin embargo, ese estar juntos en un pequeño espacio no es un estar juntos espiritual, no es un compartir espiritual, sino que se produce un mayor distanciamiento, ese mayor anonimato y esa mayor objetivación y esas mediaciones, perdón, hace que se produzca un distanciamiento espiritual. Dice, en, en, en esa cultura de las grandes ciudades, cuando analiza las grandes ciudades, lo que va a detallar, no detallar, va a plantear cómo en la vida urbana aparece una matriz de tipo intelectualista, de establecimiento de una mayor racionalidad en las relaciones, guiados por mayor interés esas relaciones. Entonces habla de esa matriz intelectualista de la vida anímica urbana, donde hay una disminución de la sensualidad, una disminución de los sentimientos, de una disminución de los sentidos. ¿Por qué? Porque lo que va a plantear es que en esa, bueno, después Adorno y Horkheimer también van a plantear esto, pero es que en la ciudad los sentidos se ven como atropellados, se ven como saturados en ruidos, en imágenes, en olores, bueno, en sonidos, ya dije, en, en el tacto, en todos los sentidos aparece como una sobresaturación de lo sensual. Y entonces el refugio es extrañarse, retrotraerse, la defensa es insensibilizar esos sentidos. Por eso habla de una disminución de los sentimientos, una disminución de la sensualidad y su reemplazo por el entendimiento, es decir, por una intelectualización
de la vida, una racionalización, proceso que fue descrito por Weber como proceso de racionalización creciente, que es lo que comentábamos cuando comentábamos la ética, y que lo toma justamente de la lectura de este libro de Simmel, que es Filosofía del Dinero, ¿no? Donde hace comienza a hacer esta descripción de la vida moderna. Entonces, bueno, Simmel nos plantea que estas relaciones son más objetivas, que son más frías, que tienen un carácter intelectualista, el carácter intelectualista de las metrópolis, que tiene una tendencia a reducir el mundo o la expresión del mundo a una lógica que es la lógica de la razón pura. Dice una reducción, reducción o un paso de los valores de tipo cualitativos a valores cuantitativos, donde la forma dinero domina las relaciones entre los hombres y por lo tanto se transforma en un nivelador que es el nivelador más pavoroso, porque justamente hace perder esa singularidad, esa expresividad, esa sensualidad de cada uno de los humanos, y por lo tanto esa ciudad produce indiferencia frente a los estímulos, cada vez mayor indiferencia frente a estímulos cada vez más numerosos, o sea, hay cada vez más estímulos y hay cada vez más indiferencia como defensa frente a esos estímulos que son cada vez más numerosos. Entonces, dice, para recuperar la libertad, los modernos deben perderse en el anonimato. Es decir, el urbanita lo que hace es perderse en el anonimato. Es como la lectura de Benjamin, de Walter Benjamin, ¿no? Donde uno se puede volver extraño en la propia ciudad, extrañarse en la ciudad. La paradoja, entonces, que va a encontrar Simmel es que esta objetivación de la vida produce una fragmentación de la experiencia humana. Y de nuevo aparece esta idea de la preocupación, que yo les puse en uno de los textos, de la preocupación de todos estos autores por la condición humana, por la condición del hombre en el sentido genérico, condición del ser humano, no del hombre, condición del ser humano en la modernidad. A ver, ¿qué más me anoté por acá? Bueno. Esto ya lo vimos, efectos y amores. Bueno, creo que más o menos hicimos un recorrido, una introducción, no un recorrido, una introducción a Simmel. Que me encantaría que, bueno, que de cada uno la idea de proponerles estas citas, estas introducciones con los autores para comprendernos mejor nosotros, para poder hacer un análisis reflexivo de nuestra condición humana en la modernidad, que creo que para eso sirve la sociología en otras disciplinas, en otros ámbitos académicos. La idea de presentarlos a los autores como en estas citas es que ustedes tuvieran el tiempo de enamorarse cada uno de ellos, de encontrar, de poder establecer un diálogo, de generarles las ganas de seguir leyendo a estos autores, que son maravillosos. Y bueno, este es el primer año que incorporamos Simmel dentro de la cátedra, justamente porque por esto para mí es un autor central como para poder comprender más adelante la sociología de Bourdieu, la sociología
los aportes a la teoría social que hace Foucault, los aportes que hace Goffman, que también es un autor que incorporamos este año y que esperemos que disfruten. Justamente un año particular eh, donde no tenemos una cursada según las características de la presencialidad, así que es innovación, es una propuesta que es innovadora, un poco a la fuerza, en, en, en los contenidos, en los textos que proponemos, también en la modalidad de cursada. Y bueno, la idea es que estas aproximaciones que hicimos, que estamos haciendo con los videos, los inciten a ustedes a seguir leyendo, a continuar leyendo, a seguir con interés la cursada. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Los invito a leer los materiales que les dejé, que no son de lectura obligatoria, pero los invito igual a que los lean, porque intenté redondear un poco lo que estuvimos viendo sobre cada uno de estos autores a partir de comparaciones que podemos hacer respecto de su mirada de la condición moderna o respecto de cómo analizan epistemológicamente eh, la, la vida social o la sociedad o la realidad como totalidad. Nos vemos en el próximo encuentro. Creo que tenemos un encuentro con Miriam.